¿Se ve ahora? Sí, se ve. Cerramos el micrófono entonces, gracias. Oye, tengo que decirte algo. Oye, ponle toda tu atención. En la mano el corazón tengo y en el pecho un hueco. Tiemblo cada vez que canto mi verdad. Si no vine aquí pa' esto, ni porque me empuja el viento y esta luz me guía hasta ti. No voy a hablar del dolor que tengo y que me lo callo. En él encuentro el valor, con él me tomo los tragos. Pero hoy el dolor voló, como echa a volar mi canto, empapadito en mi voz. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Estamos esperando que la gente se conecte a través de las redes sociales. Ya empezamos en menos de un minuto. No hay sonido en este momento, pero ya empezamos.
Pregunta. Sean todos y todas bienvenidos. Vamos a cerrarles el micrófono a Marta, que está conectada todavía por acá. ¿Ya? No, todavía no, Marta, espérate un poquito. Ahora sí. Sean todos y todas bienvenidos a la Coordinadora Nacional Chile Despertó Suecia, transmitiendo desde acá de Estocolmo, Suecia, la capital. Mi nombre es Luis Alfonso, parte de comunicaciones de lo que es Chile Despertó Suecia, y parte de la coordinadora conjuntamente con otras compañeras. Primero que nada, queremos dar la bienvenida a todos y todas que están presentes en este momento en las redes sociales y que han querido estar con nosotros y presenciar este evento. Vamos a hacer lo siguiente, tenemos dos moderadores, que va a ser Silvia Leiva y Adolfo de Estocolmo, que también ellos van a dar su presentación sobre el compañero que va a tener el evento. Pero primero, antes que nada, queremos dar a conocer como Coordinadora Nacional Chile Despertó una carta de repudio sobre la situación de Chile y el asesinato del compañero Francisco, que fue asesinado el 5 de febrero. Marta. Okay. Buenas tardes, compañeros. No estoy transmitiendo desde Estocolmo, pero sí estamos en Norrköping, a las afueras, aprovechando que ha sido un día hermoso, y vinimos a mirar cómo andaba la gente en esquíes. Como Coordinadora Nacional de Chile Despertó Suecia, Riksförbundet, repudiamos categóricamente a nivel internacional y nos sumamos a la indignación, impotencia y dolor por el asesinato del joven Francisco Martínez Romero, en manos de un asesino sin moral, avalado por la nefasta institución policial y por el Estado opresor. Francisco, joven artista que vivía su vida como él la comprendía, acompañando siempre el movimiento social en marcha, siempre empático con la lucha. Por eso decimos no a la impunidad, sí a la justicia. Siempre estarás presente en nuestra memoria y en nuestra lucha. El arte callejero no es un delito. Coordinadora Nacional Chile Despertó Suecia. Artista callejero asesinado por carabineros el 5 de febrero del 2021 en Panguipulli. Por él y por todas las víctimas de la represión, basta de impunidad. Justicia para Francisco. Muchas gracias, Martita. Esperemos que todos hayan escuchado, porque la verdad las cosas que se escuchaban un retorno, pero me parece que se escuchó. Bueno, vamos a dejar entonces con ustedes, bueno, les voy a comentar antes que nada, pueden dejar sus preguntas a través del chat de Facebook, después que el compañero Arne haya dado su presentación, y yo creo que el resto lo puede decir Silvia con Adolfo referente a eso. Bueno, los dejo con ellos. Adolfo. Bueno, empiezo yo entonces. Gracias, Luis Alfonso. Mi nombre es Adolfo Ovalle, pertenezco a Chile Despertó Suecia en su organización Grupo de Solidaridad con los Presos Políticos, que somos parte entonces de esta organización nacional en Suecia. Para nosotros es un gusto estar aquí hoy día, porque es una ocasión muy especial. Tenemos a una persona que ha estado antes con nosotros y la conocemos un poco. Él es un profesor de historia, es un activista social de mucho tiempo, de muchos años, integra y fue fundador de la revista El Irreverente en Chile, que tiene una tirada de varios miles y están en una campaña para aumentar su circulación. Abner Vega
es profesor de historia y, como dije, un activista social que es parte y fundador de la organización Inquietando por el Margen, una organización que siempre se ha caracterizado por su lucha y por su condición de hermandad con los pueblos originarios y con las luchas en general en Chile. Me parece que están muy bien las palabras del Inquietando por el Margen. El nombre lo dice todo. Silvia. En realidad es inquietando desde el margen, no por el margen. No, solamente el detalle. Bueno, en primer lugar, buenas tardes para Suecia, buenos días para Chile, buenas noches Australia. Muy bienvenidos a este encuentro con el compañero y profesor, pero a mí me gusta tratarlo más como compañero, comprometido en las causas justas. El objetivo de este seminario, o yo más bien le diría, vamos a hacer un Chile Despertó Suecia. Hemos sentido que junto con denunciar, junto con hacer videos, junto con hacer protestas, junto con tratar de dar respuesta a lo que está sucediendo en Chile, pero pensamos que es muy importante que nos eduquemos también, que nos formemos, que intercambiemos entre nosotros por qué sucede situaciones como cuando se hace el 18 de octubre de 2019, que los muchachos, ¿cierto?, dan el primer paso y hay un despertar. Bueno, ¿por qué ha ido cambiando? ¿Cuáles son las situaciones que de repente se nos suben para arriba una vez más estos corruptos de la casta política? Todo eso vamos a encontrarlo en la explicación que nos va a dar el compañero Abner, y también con las preguntas que ustedes vayan haciendo, porque se trata de que podamos intercambiar criterios, opiniones. La idea nuestra, compañeras, compañeros, amigos, amigas que están escuchando, es de que junto con protestar, junto con denunciar, busquemos también una propuesta. Y eso empezamos hoy día con el compañero Abner. Más adelante tendremos otros invitados que avisaremos con tiempo. Muchísimas gracias entonces y todos bienvenidos. Entonces le damos la palabra al compañero Abner Vega. Bienvenido, Abner. Hola, muy buen día desde Chile. Primero que todo, un abrazo cariñoso, un abrazo muy grande a todos y todas quienes organizan esta importante actividad desde Suecia, pero también a todos los compañeros y compañeras que a esta hora se han comenzado a sumar para escuchar este conversatorio, para participar de este intercambio de visiones, de interpretaciones de lo que ha venido sucediendo en Chile. Como bien planteaban las compas en la introducción a esta actividad, yo voy a desarrollar principalmente una muy breve caracterización de Chile en algunos de los aspectos más importantes, y para luego señalar cuáles son los principales caminos, los principales senderos que se han comenzado a transitar en Chile en función de esta realidad, en función de esa caracterización que yo voy a hacer. Algunos caminos son de cambio, de transformación, otros caminos son caminos de reforma, y por supuesto siempre presente también el camino independiente del pueblo de construcción de organización popular autónoma. Entonces,
voy a comenzar diciendo lo siguiente, que es súper importante tener en cuenta, tener en consideración que Chile es un país capitalista. Chile es un país 100% capitalista. Este tipo de formación económico-social, este tipo de modo de producción, se comienza a instalar, a profundizar en Chile, más o menos desde mediados de los 1800. Es en esa época que Chile ya se había independizado formalmente de España y comienza entonces el desarrollo de una economía que podríamos definir como capitalista, surgimiento de primeros obreros en torno a los puertos, en torno a los transportes ferroviarios, y surgimiento muy pronto de las primeras organizaciones de obreros, de trabajadores y de trabajadoras. Eso lleva a que esta clase social emergente, este sector social emergente de la sociedad chilena comienza a confrontar con ese sistema capitalista, y se inician también ya a fines de 1800 las primeras grandes organizaciones de trabajadores y trabajadoras, y comienzan las grandes luchas que han marcado el desarrollo de la historia de nuestro país. Contrario a lo que se ofrece en los libros de historia tradicional de los historiadores y de las historiadoras conservadores y conservadoras, la verdad es que la historia de Chile es una historia, como yo decía hace muy pocos días en un intercambio de opiniones con algunas personas, yo decía que Chile es Chile entre comillas, Chile es una entelequia, decía yo, Chile es un constructo, Chile es una idea que fue impuesta desde las élites gobernantes. Chile es una cuestión que no ha acabado de conformarse. No podemos hablar de un país independiente con todas las características del funcionamiento de otros países del resto del mundo. Chile es más bien una imposición de las élites a distintos territorios que tenían culturas, tradiciones, historias distintas, diferentes, incluso pueblos distintos. El caso más importante, el caso del pueblo nación mapuche, que habitando el territorio de actual Chile y Argentina es invadido por los estados de Chile y Argentina, es ocupado su territorio, y entonces esos territorios hoy día se ocupan en la producción capitalista nacional e internacional. En el que todos nosotros siempre hacemos mención por la importancia, por la trascendencia que tiene en el desarrollo del cacao, y que es el golpe de Estado de 1973. Ustedes saben que el sistema capitalista se puede aplicar en distintos lugares con diferentes modelos. En el caso chileno, el golpe de Estado de 1973, lo más importante que marca es el cambio de un modelo capitalista, pero que era primario exportador, un modelo industrializador sustituidor de importaciones, modelo ISI, industrializador sustituidor de importaciones, ahí sí, el modelo ISI, es un modelo de realización interna, es decir, al gran empresariado que producía elementos materiales para la venta, para el comercio, le interesaba que los trabajadores y trabajadoras chilenas, que las familias chilenas, tuvieran un ingreso adecuado para poder comprarle sus productos. Entonces, el golpe de Estado del 73 marca un cambio del tipo de capitalismo de industrializador, sustituidor de importaciones, a un modelo económico primario exportador. Entonces, este modelo primario exportador es el que actualmente se aplica en el capitalismo chileno hasta el día de hoy. Este modelo primario exportador es de realización externa, es decir, la principal ganancia del empresariado no es por venta de sus productos en Chile, sino más bien toman los recursos naturales, que en teoría son de todos los chilenos y chilenas, y los exportan, y entonces la ganancia la hacen en el extranjero. Por lo tanto, nada importa el daño que se produzca a los recursos naturales o al medio ambiente, nada importa, son recursos agotables, pero da lo mismo,
y nada importa que el ingreso, la ganancia, el sueldo del trabajador, de la trabajadora sea un sueldo bajo, por cuanto el empresario no está pensando principalmente en ese mercado interno. Entonces, este capitalismo primario exportador, que es el que tenemos hoy día en Chile, ha provocado, de hecho, en los últimos 40 años, una gran sobreexplotación de los recursos naturales que además no deja suficientes ingresos al país porque los impuestos que se le pone al empresariado extranjero son muy bajos. Ha producido agotación de recursos, ha producido destrucción del medio ambiente, destrucción de los ecosistemas y, por supuesto, una gran explotación, sobreexplotación de la mano de obra, es decir, sueldos bajos y pocas prestaciones sociales. El Estado chileno, entonces, el Estado chileno que en realidad el Estado capitalista siempre está al servicio de la clase empresarial, pero en el caso del modelo primario exportador chileno esto se agudiza y entonces el Estado, que entre 1930 y 1970 en Chile había sido en alguna forma garante de ciertos derechos sociales, ya no lo es. El Estado chileno no es garante de los derechos sociales, sino que se transforma en un Estado que busca proteger este modelo económico y este sistema económico de cualquier intento de desestabilización. Entonces, el Estado chileno, desde el año 73 en adelante, claramente lo podemos caracterizar como un Estado contrainsurgente, es decir, un Estado que se prepara, un Estado que está constantemente en función de reprimir cualquier intento de protesta social, cualquier intento de levantamiento, cualquier intento de rechazo a las condiciones de vida de los pobres, los trabajadores, trabajadoras, los pueblos que habitan este territorio. Entonces, el Estado chileno, desde el 73 en adelante, es un Estado que al no garantizar derechos sociales lo que hace es solamente ser un Estado subsidiario, es decir, preocuparse de aquel segmento pequeño de la población que no sea capaz de rajuñar con sus propias uñas, que no sea capaz de sobrevivir con su propio empuje, instalando por tanto en toda la sociedad una característica que es muy importante de entender para tratar de comprender por qué un pueblo tan combativo, tan organizado como el pueblo chileno, han pasado tantas décadas en donde ha sido tan difícil encontrar la organización y encontrar el desarrollo de conciencia y lucha por parte del pueblo. Porque esta economía, con este Estado, lo que ha provocado en la sociedad es una atomización de la sociedad. Se diluyen los vínculos sociales, se desteje esa red social que van tejiendo siempre los pueblos en los distintos territorios. Entonces, una sociedad atomizada, desmovilizada, una sociedad que busca más bien el desarrollo personal individual, pero separado del resto, por lo tanto, con una fuerte dosis de individualismo, de consumismo, etcétera. Y este tipo de sociedad fue provocada efectivamente, en primer lugar, por el golpe de Estado, pero también por las políticas sociales, culturales, las leyes impulsadas por la concertación de Partidos por la Democracia después del año 1990. Entonces es importantísimo tener claridad que así como el capitalismo en Chile es de larga data, más de 150 años, también el neoliberalismo, este modelo primario exportador con que actualmente se aplica el capitalismo en Chile, no es algo que solo fue en la dictadura militar o en la dictadura cívico-militar, sino que es algo que se crea, se inventa, se impone con la dictadura cívico-militar, pero se sigue profundizando durante los gobiernos de la concertación. La sociedad se disgrega, como decía, pero se produce la paradoja que los sectores empresariales no se disgregan de la misma forma que los sectores populares. Y en el Chile de las últimas décadas ha sido súper importante la presencia organizada de los gremios de empresarios que defienden sus propios intereses, que siguen activos, y además surge una especie de gremialismo de la casta militar, lo que se llama, lo que se conoce como la familia militar.
estos intereses económicos, intereses sociales, intereses de figuración social que se tejen entre las familias de los oficiales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y que una vez que egresan, una vez que dejan de prestar servicios como funcionarios de las Fuerzas Armadas, continúan organizados y continúan también trabajando cuestiones políticas, ideológicas, económicas en común. Y eso se va impregnando en el resto de la sociedad. Entonces, por años, por décadas, daba la impresión de que en Chile los únicos que opinaban, los únicos que tenían universidades, los únicos que tenían centros de estudio, los únicos y las únicas que daban directriz a la sociedad, eran los gremios del gran empresariado, los gremios del empresariado nacional e internacional, y la familia, la casta militar que se va creando en nuestro país, o que se va haciendo notar más en nuestro país. Y el pueblo estaba absolutamente fuera de la jugada, estaba absolutamente fuera de el desarrollo de esa historia oficial, esas noticias oficiales. Y la política en Chile siempre ha estado al servicio del capital. Los partidos políticos chilenos, aun aquellos que han nacido para defender los intereses de los sectores populares, son de alguna manera cooptados para defender los intereses del empresariado. Y esto es lo que ha pasado en Chile desde 1990 en adelante, donde muchos y muchas siguen analizando que llegó la democracia, pero si bien es cierto, se empezó a votar en Chile, la democracia, lo que es la real participación en la toma de decisiones que favorezcan, que beneficien a las mayorías nacionales, eso no se produjo en Chile. La política siguió al servicio del capital, puesto que los partidos, como función no única, pero como una de las funciones más importantes, tenían el mantener la estabilidad del sistema económico y del modelo económico chileno, mantener la estabilidad. Entonces, los partidos aseguran gobernabilidad. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué un militante popular que milita en un partido que se dice de izquierda termina prestándose para mantener el sistema capitalista y para mantener la gobernabilidad del neoliberalismo? Lo hacen porque sus militantes son tentados con importantes sueldos en el aparato del Estado para los gobiernos de turno, y son tentados también desde el mundo empresarial con jugosos sueldos en las empresas privadas que ellos manejan. Entonces, desde el año 90 en adelante, bueno, antes también, pero refiriéndome a aquellos que decían que luchaban por la democracia, muchos de ellos pasan fácilmente del mundo popular al aparato estatal y del aparato estatal a las gerencias de las empresas en Chile. Entonces, muchos de los partidos que nosotros conocimos como oposición a la dictadura cívico-militar, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Radical, muchos de estos partidos terminan entonces siendo beneficiarios del modelo económico neoliberal, ya sea a través de promesas de trabajo o de emprendimientos propios, o sea, se transforman en empresarios, financiando sus negocios a través de proyectos y, por supuesto, a través de la corrupción. En Chile, la corrupción ha sido un factor importantísimo para impulsar algunas figuras políticas dentro del país, ya que sus campañas eran directamente pagadas por las empresas. Y estos políticos, repito, de derecha, de centro, de izquierda. Eso podríamos a grandes rasgos, así muy a la rápida, decir que es un poco la radiografía que uno le puede hacer al Chile post-90. Bueno, frente a ese panorama de explotación, de dominación, de injusticias cotidianas, sistemáticas, es que el pueblo chileno reacciona después de largas décadas de preparación, de microorganización, de pequeñas discusiones, pero que no penetraban en el conjunto de la sociedad, sino que estaban acotados solamente a pequeños núcleos de resistencia. Bueno, eso estalla el 18 de octubre del año 2019. Eso estalla, eso se explota. De alguna forma podríamos decir, todo ese andamiaje creado se empieza a derrumbar, empieza a caer. Y reitero la palabra, empieza a caer. No es que haya caído. En Chile no ha habido ninguna revolución
En Chile no ha habido ninguna revolución. En Chile no ha habido ninguna insurrección. En Chile lo que hubo el 18 de octubre del 2019 fue un estallido producto de la acumulación de injusticias y que se transforma en una revuelta popular, es decir, protestas muy masivas con una gran dosis de violencia, ya que la gente se acostumbró a que no habían caminos institucionales para hacer sentir su malestar. Entonces es una gran masa que sale a las calles y desata fuertes dosis de violencia para protestar de distintas formas, de muchas formas, desde el caceroleo, la barricada, el saqueo a las grandes empresas transnacionales, primeras líneas que se van creando en distintos lugares, y entonces se produce esta revuelta popular, la revuelta popular de octubre. Pero es una revuelta de corta duración, es una revuelta que tiene un acotado desarrollo, puesto que producto de toda esta caracterización que yo hice de Chile durante por lo menos 40, 50 años, entonces el pueblo no estaba constituido como pueblo. El pueblo no se había transformado en un sujeto colectivo, sino que eran entes individuales, cada uno rajuñándose con sus propias uñas para sobrevivir, y entonces se ven en algún momento como empujados a la calle por la emocionalidad, por la rabia contenida durante tantos años por las injusticias, y se produce entonces este estallido, esta revuelta popular. Y dura poco, porque no tenía un programa político que unificara las distintas luchas, que transversalizara la pelea, no había un programa político, y tampoco existía un direccionamiento político, es decir, no había la capacidad instalada de direccionar los procesos que se estaban desarrollando en la calle, y entonces tienen más bien un carácter espontáneo, tienen más bien un carácter de autoconvocatoria. Eso es lo que prima en la revuelta de octubre. Y aprovechándose de esa condición de poca politización, es que las élites de los partidos políticos dicen, entonces es fácil ponerle freno a esto. Y pactan un acuerdo el 15 de noviembre del 2019, es decir, antes de un mes de iniciada la revuelta, pactan un acuerdo que lo que dice es, miren, no podemos seguir protestando en la calle, no con estos niveles de violencia, no podemos permitir que nos amenacen con un paro nacional de trabajadores y trabajadoras, no se puede. Está bien que la gente salga, pero si esta cuestión se organiza y empieza a apuntar a ciertos objetivos, se transforma en peligrosa, y como los partidos políticos tenían como función mantener la gobernabilidad, pues actúan para mantener la gobernabilidad y se coluden todos los partidos de derecha, de centro, de izquierda, para negociar un pacto social que implicara sacar la revuelta popular de la calle, llevarla a vías, a canales institucionales, y entonces la vía institucional que se ofrece para la protesta y la participación política es el cambio de constitución. Y ese pacto todos lo conocimos como el Pacto por la Paz y la nueva constitución. Entonces, frente a esa realidad que irrumpe en las calles, es que se posicionan los actores políticos. Y yo he agrupado, de una manera un poco antojadiza, un tanto forzada tal vez, tres grandes grupos dentro de la sociedad chilena en este momento en que estamos viviendo. Por un lado, un sector conservador, un sector que busca mantener el estado de cosas, y que es una minoría dentro de la realidad nacional. De alguna forma, la UDI es parte de esa postura, pero también varios movimientos que han surgido a la derecha de la UDI. En Chile hay una proliferación de pequeños grupos, movimientos políticos de carácter filofascistas, adscritos como partidos políticos oficiales, otros que actúan en los hechos solamente como colectivos, que ejercen violencia, que actúan atacando físicamente en algunos casos. Entonces, ellos van conformando este sector conservador. Sectores militares, sobre todo de oficiales en retiro, que se han pronunciado y que incluso están llevando candidatos independientes a la convención constituyente, oficiales en retiro de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, que son parte de los que constantemente han presionado a Piñera para que tome medidas más duras con respecto a la revuelta y con respecto a todo lo que ha pasado después en el país.
y el cristianismo conservador. Hay sectores cristianos, sobre todo sectores evangélicos, muy conservadores y que simpatizan con ciertas ideas conservadoras de estos grupos políticos de ultraderecha, y por supuesto grandes sectores del empresariado chileno que buscan mantener el estado de cosas. Es importante tener en cuenta que dentro de ese sector que busca mantener el estado de cosas, hay gente que votó por el apruebo a un cambio de constitución. Es súper importante tener en cuenta eso. Este sector que quiere conservar este capitalismo primario exportador o neoliberal que existe en Chile, también hay grupos que votaron por el apruebo. Me refiero, por ejemplo, a los llamados que hizo Longueira, un pinochetista reconocido, muy cercano de Jaime Guzmán, redactor de la actual Constitución chilena. Me refiero a Lavín, por ejemplo, un político de corte más populista, que se acomoda a las circunstancias, que a veces se muestra como reformista, pero que ellos, con su actitud de acercarse a los sectores populares y de llamar a votar a prueba por el cambio de constitución, lo que están buscando es que la derecha tenga un porcentaje de votación importante que le permita, dentro de la convención constitucional, frenar los cambios que las mayorías de este país requieren y que las mayorías de este país exigen. Entonces, hay que tener en cuenta ese elemento. No es que todos los que votaron o estaban de acuerdo con el apruebo es gente que quiere cambiar este país en lo estructural. Para nada, para nada, para nada. Luego, tenemos este sector mayoritario, el sector mayoritario en nuestro país, que son los antiguos, viejos, conocidos reformistas, que lo que buscan es que a través de esta institucionalización de la protesta, a través de este pacto de los partidos políticos del 15 de noviembre, buscan reformar algunos aspectos del modelo. Algunos tal vez buscan cambiar el modelo. Yo no niego que algunos de ellos quieran cambiar el modelo, pero lo que no me pueden decir es que algunos de esos sectores están por cambiar el sistema económico capitalista. No se está buscando un cambio de capitalismo cuando se dice necesitamos cambiar la Constitución. A lo más hay una pequeña franja de ese grupo que busca cambiar el modelo, es decir, reemplazar el modelo primario exportador o modelo neoliberal, reemplazarlo por otro modelo de capitalismo que tal vez sea, si es que eso es posible, un poco más humano. Este es el sector mayoritario. Muchos sí falsamente ilusionados con este proceso. Mucha gente vio aquí la posibilidad, pero es una posibilidad que fue impuesta desde los intereses de ciertos partidos, de ciertos sectores de la sociedad, y el resto de la gente con poca preparación política fue sumándose simplemente a esas posturas. ¿Quiénes son parte de esta gran masa de población que ve una esperanza de cambio en el cambio constitucional? Estamos hablando principalmente de sectores de Renovación Nacional, sectores importantes de Evópolis y de los regionalistas, que son partidos que apoyan a Piñera, son partidos de derecha, gran parte de la exconcertación. La gran mayoría de la exconcertación está en esta línea de reformar algunos aspectos del sistema o del modelo. El Partido Comunista y parte importante del Frente Amplio. ¿Por qué digo gran parte del Frente Amplio? No digo todo el Frente Amplio, porque hay, bueno, el Frente Amplio, todos ustedes saben de que es una amalgama de distintas posturas políticas e ideológicas, y entonces hay sectores del Frente Amplio que con la revuelta salen hacia la izquierda, se retiran incluso del Frente Amplio algunos, otros quedan, pero hacia la izquierda, pero hay sectores del Frente Amplio que emigran hacia la derecha, porque siempre ellos se declararon liberales o muy defensores del estado de cosas en nuestro país, entonces no eran grandes opositores a la realidad, que vivimos durante décadas. Esta opción de reforma, esta opción reformista en Chile solo fue posible que se abriera por la revuelta, de eso estamos claros. La revuelta abre la opción de reformas, pero es una opción de reformas muy acotada y limitada, producto del pacto del 15 de noviembre.
Entonces, por eso es que yo siempre hablo de que este es un proceso constitucional, no es un proceso constituyente. Es importante la diferencia entre proceso constitucional y proceso constituyente. Esta no es una asamblea constituyente. Lo que hay en Chile es una posibilidad de reformar la Constitución a través de una convención constitucional. A ese grupo de los que ven una esperanza en esta vía institucional, se ha sumado un grupo no menos importante de organizaciones, de compañeros y compañeras, que son críticos de ese proceso, pero que dicen, bueno, es mejor participar y cambiar por dentro que estar a la expectativa por fuera. Entonces, UPA, la Unión Patriótica, que agrupa al Partido Comunista Acción Proletaria, sectores feministas, un sector de lo que fue el MIR, en fin, UPA es uno de los partidos que se ha sumado a presentar candidatos constituyentes y participar de las próximas elecciones de manera entusiasta, masiva, digamos. Sectores del trotskismo también lo han hecho, algunas asambleas cercanas a Unidad Social, por razones obvias, porque sus partidos están en esta lógica, por ejemplo, organizaciones sociales de influencia del Partido Comunista o del Frente Amplio. El No Más AFP también está en esta línea reformista. Modatima, la organización de defensa de los territorios, de las aguas, y la coordinadora feminista 8M también han decidido presentar candidatas a la Convención Constitucional. Y en tercer lugar está este otro bloque de la población que es minoritario, que es pequeño, que hemos decidido, porque yo me inscribo ahí, hemos decidido seguir apostando por la construcción de organización popular autoconvocada, de organización popular no teledirigida desde el Estado, o desde los partidos, o desde sectores o intereses empresariales, sino que de forma independiente. Es un sector muy marginal, pero es el sector con mayor capacidad de movilización social en la calle. Es un elemento importante. Quienes asumieron la revuelta de octubre en la calle peleando, la gran mayoría hoy día no está en esta línea de apostar por el cambio de constitución como una salida importante para la realidad de nuestro país. Son sectores de asambleas autoconvocadas que no están coordinadas entre sí, pero que se identifican con esta idea de autoconvocatoria, es decir, no organizadas desde partidos políticos u otras instancias. Algunas organizaciones sociales como la ACES, que es importante porque los secundarios fueron quienes impulsaron desde un inicio protestas que llevaron a la revuelta popular de octubre, y sobre todo las organizaciones de derechos humanos surgidas a raíz de la revuelta. Es decir, todas las organizaciones de defensa de los mutilados y mutiladas oculares, de defensa de los presos y presas políticas, de defensa, las familias de los ejecutados políticos, de aquellas personas que fueron asesinadas después de la revuelta sin ningún juicio, digamos, que fueron, incluso hay cuerpos que fueron encontrados calcinados en incendios después de las protestas, con impactos de bala, y todas esas cosas ni siquiera se investigan. Entonces, las organizaciones de derechos humanos hoy día surgidas después de la revuelta son varias, son muchas. No están todas coordinadas y unificadas, hay intereses distintos, pero en general estas organizaciones de derechos humanos post-revuelta están en la línea de construir organización independiente y no están tan contentos y contentas de incorporarse al proceso constitucional. Este es un poco el panorama de las opciones que yo visualizo, las líneas, los caminos que yo visualizo en la realidad chilena para superar ese estado de cosas que se venía imponiendo por décadas en Chile. Es un camino que está abierto, esta no es una cuestión que esté definida. Desde mi perspectiva, es muy posible que en Chile vaya confluyendo un gran descontento con el proceso constitucional, y eso podría eventualmente confluir con aquel sector que empiece a movilizarse de manera cada vez más masiva producto de la crisis económica, y si se produce una confluencia del desencanto del proceso constitucional, que ya se viene viendo, con las protestas por el hambre, las protestas por la cuestión económica, es probable que se produzca en los próximos meses o en los próximos años alguna suerte de nueva revuelta
como la revuelta de 2019, pero que no tenemos claridad en qué pudiera derivar eso, porque no ha cambiado la condición masiva del pueblo chileno de desorganización y falta de direccionamiento político. De ahí la gran importancia que tienen algunas áreas para las organizaciones, sobre todo las que apostamos por la organización independiente, autoconvocada, que en el futuro, que a mediano o largo plazo apunta hacia la construcción del poder de los pobres o la articulación del poder popular. Hay tres ámbitos, como yo ponía en la descripción, hay como tres ámbitos críticos. Uno tiene que ver con la gran necesidad de denunciar por todas las vías posibles los contubernios, los pactos, los acuerdos, tránsfugas que se han ido produciendo en Chile para defender los intereses del empresariado, y el otro tiene que ver con la necesidad de aportar a la acumulación de fuerzas de las organizaciones independientes, fundamentalmente a partir de tres ámbitos que son los más dinámicos, pero al mismo tiempo los más vulnerables dentro de la construcción social actual. Por un lado, la formación política. La principal carencia de la revuelta fue la falta de programa y direccionamiento político, entonces la formación política se transforma en una tarea esencial. Entonces es necesario apoyar la tarea de formación política, es necesario crear distintas instancias de formación política a nivel social masivo, a nivel de cuadros políticos, a distinta escala, a distintos niveles. Formación política. Eso es impulsado principalmente por estos sectores que yo señalaba, que no estamos en la vía institucional, sino que más bien estamos en la línea de la organización autoconvocada. Es necesario fortalecer y apoyar las comunicaciones populares. La información, la formación, la propaganda se transforman en cuestiones esenciales para poder potenciar un cambio real en nuestro país, porque los medios comerciales pertenecen al empresariado y por lo tanto difunden solo aquello que les conviene para reafirmar el sistema, porque es obvio, no van a estar invirtiendo en algo que los destruya a ellos y ellas. Además hay una crisis en Chile de los medios escritos. No hace mucho, no sé si se enteraron, que en Chile están cerrando medios tradicionales, comerciales de comunicación, están dejando de circular, y esto es de larga data, o sea, cada vez la población lee menos y se informa de otras formas, pero también está el tema de que con la pandemia es difícil la circulación de medios impresos. Y además ellos, como están viendo el negocio, hoy día es mucho más negocio otro tipo de plataformas para comunicar. Entonces, las comunicaciones populares en sus diversas expresiones es una cuestión fundamental apoyar. Y por último, las organizaciones de defensa de los derechos del pueblo, es decir, todas estas organizaciones que aparecen para enfrentar la sistemática violación de los derechos humanos que se ha venido produciendo en Chile desde la revuelta de octubre hacia acá. Sistemática violación de derechos humanos, más o casi 50 muertos y muertas, como el caso que se mencionaba al inicio de esta actividad, del compa que era parte de la Asamblea Territorial Plurinacional Autoconvocada de Panguipulli, el compa Francisco, que fue asesinado brutalmente por carabineros, pero esta actitud de carabineros es cotidiana, es permanente. En cada esquina del país uno se encuentra a carabineros, a carabineras, jalados, decimos en Chile, porque parece que anduvieran drogados, reprimiendo de manera brutal e indiscriminada. No solo reprimen a los que están movilizándose, que uno podría decir, ya, están tratando de mantener el orden público, que es su función. No, reprimen a cualquiera, reprimen a los medios populares, reprimen a la gente que está en los alrededores y que va pasando a comprar, al que sea. Entonces, muertos, detenidos, detenidas, prisioneros políticos, prisioneras políticas. En Chile hoy día hay varias huelgas de hambre de prisioneros y prisioneras políticas que están en las cárceles mapuche y no mapuche, y que no se sabe en los medios de comunicación. Y esto tiene que ver con el sistemático silenciamiento de esta violación de los derechos humanos y que, por lo tanto, como decía, es necesario apoyar ahí. Entonces, el ámbito de la formación política, el ámbito de los medios de comunicación popular y el ámbito de los derechos del pueblo son ámbitos sensibles y que hoy día requieren de un gran apoyo nacional e internacional. Esto podría ir permitiendo
que de a poco esta tercera tercera apuesta minoritaria de construir por fuera de la institucionalidad fuera avanzando, fuera instalándose y fuera dando esperanzas reales de cambio a un pueblo que por décadas ha sufrido los embates del capitalismo y sobre todo el neoliberalismo, y que ha sido sistemáticamente engañado y que de alguna forma vuelve a ser engañado por este pacto del 15 de noviembre y esta espuria y falsa ley de cambio constitucional que se crea o que se publica el 24 de diciembre del 2019. Por ahí me quedaría yo con la exposición para ahora dar paso a comentarios, porque creo que me excedí bastante en el tiempo pensado. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Abner. Muy interesante la exposición de Abner. Y estamos, por supuesto, entonces, viendo la posibilidad de ver las preguntas que hay en Facebook. Luis Alfonso, ¿hay algunas preguntas? Sí, gracias, Abner. La verdad, las cosas que es muy interesante el tema. Y vamos a las preguntas. Me parece que hay 3 preguntas. La primera es, vamos a ver si las encuentro. Las tenía anotadas por acá. Veamos. Perdón por la demora, pero es que estaba más abajo las preguntas. Aquí, Juan Carlos Chávez dice, Flor, Piquil, ¿cómo generar las condiciones necesarias para recuperar el tejido social consciente y articularnos de manera efectiva hacia la reconstrucción de un nuevo movimiento popular revolucionario? Esa es una de las primeras preguntas. Y después tiene otra. Dice, ¿es solo un camino a largo plazo en vista de la despolitización o podemos lograr algún tipo de avance a corto y mediano plazo? Esa sería una de las preguntas, 2 de las preguntas que se están exponiendo a través de Facebook. No sé si las podrás responder ahora. Bueno, mira, lo primero que habría que insistir es que la fractura del tejido social es profunda. Es necesario insistir porque tiende durante todas estas décadas yo he visto cómo se ha tendido a tratar de apurar ciertos procesos de manera artificial. Nosotros decimos tratar de apurar los procesos sin hacer la pega. O sea, sin tomar en consideración el profundo daño que se ha hecho en este país a la organización social, a la conciencia de los trabajadores y del pueblo en general, el tremendo daño que se ha hecho en cercenar el pensamiento crítico, en fin. Entonces, en función de eso, de que el daño producido a la organización social es profundo, es muy profundo, entonces uno podría señalar como una primera respuesta que este es un camino de muy largo plazo. Esta es una cuestión que debe pensarse con una estrategia de largo plazo, de acumulación de fuerzas de largo plazo. Ahora, también eso no quita que no se hagan, que no se ponga un acento en logros, en obtener logros o obtener avances en el mediano y en el corto plazo. La estrategia principal, desde mi punto de vista, tiene que ser a largo plazo porque la fractura, lo que hay que reconstruir, las fuerzas que hay que acumular son muchas frente al sistema. Entonces, la estrategia debiese ser pensada a muy largo plazo, muy inteligente, muy planificada, que es lo que muchas veces falta, porque el cortoplacismo y el electoralismo es lo que ha primado durante estas últimas décadas de parte de los pocos sectores organizados del pueblo. Sin embargo, uno no puede imaginarse la construcción de la revolución, o no puede imaginarse
la construcción del poder popular solo como una cuestión que se va a producir en quizás cuantas décadas más, sino que más bien hay un juego que uno tiene que desarrollar de manera constante entre el horizonte al cual quiere llegar y la construcción posible y necesaria hoy día. Hoy día es necesario, como dicen algunos autores intelectuales latinoamericanos, ir prefigurando la sociedad que nosotros queremos construir, la sociedad que nosotras queremos construir. Es necesario y es posible además. Entonces, en el presente uno puede ir generando espacios, territorios, organizaciones, en donde se va prefigurando este poder de los pobres, este poder independiente de los poderes fácticos, independiente del Estado, en fin. Entonces, eso sería como una primera aproximación. Ahora, ¿cómo generar condiciones para reconstruir ese tejido social? Bueno, eso es lo que más ha costado discutir y más ha costado entender a las organizaciones de izquierda y populares en las últimas décadas. Porque si uno busca un cambio reformista dentro del sistema, los caminos y las formas serán unas. Por ejemplo, si uno busca un cambio reformista, puede ver posibilidades a corto plazo y para eso lo que necesita es acumulación de fuerza, básicamente en función de votantes, pero no necesariamente una masa crítica, no necesariamente una organización potente, sino que potenciales votantes por una opción determinada. Y eso permitiría, de hacer una acumulación electoral importante, permitiría hacer reformas y tal vez no es malo que se produzca ese tipo de reformas, porque hoy día es tan salvaje el capitalismo que algunas reformas al modelo o al sistema podrían beneficiar a amplias capas de la población. Sin embargo, si uno dice, no, yo no quiero que sigamos en este camino que los pueblos han impulsado durante décadas o tal vez siglos, de ir generando pequeñas reformas dentro del sistema que a la vuelta de los años volvemos a estar en la misma situación, uno dice, no, lo que queremos es terminar de una vez por todas con el egoísmo que posibilita la explotación y la dominación de unas personas sobre otras. Entonces, si lo que buscamos es un cambio estructural, ya no solo del modelo económico, sino que incluso del sistema económico, del capitalismo, entonces será a largo plazo y las tareas serán otras. La tarea ya no es buscar votantes, la tarea entonces será construir pueblo organizado, que esta atomización, que esta disgregación, que esta individualización extrema que se ha producido en la sociedad se revierta y que comencemos nuevamente a mirarnos a las caras y a organizarnos y buscar caminos comunes, colectivos. Eso es lo que de alguna forma se comienza a producir el 18 de octubre. El 18 de octubre lo que más decía la gente en la calle es qué bonito, qué hermoso, qué lindo, que nuevamente nos podemos mirar a los ojos. Fíjense qué cuestión más básica y humana que mirarse a los ojos con tu vecino, con tu vecina, porque hacía décadas que el vecino era un enemigo, que frente al vecino había que construir una reja alta, que al vecino había que mirarlo con desconfianza, que había que sospechar de él, que había que denunciarlo, en fin. Entonces, frente a esas décadas de desconfianza entre pueblo, entre quienes somos parte de la misma clase social, ahora el 18 de octubre lo que surge es que nos podemos mirar a las caras, tenemos necesidades similares. Lo que todavía no se produce es que eso se traduzca en organización. Entonces, ese primer impulso de volver a mirarnos a las caras, de poder, grupos pequeños, tratar de reconstruir comunidad, que es lo que se produce en muchos territorios y es la tarea principal de las asambleas que surgen después del 18 de octubre, eso hay que transformarlo en organización popular permanente. Y eso es lo complejo. Eso es lo complejo. Porque todavía es muy difícil que las personas que están comenzando a ver al otro, a la otra, ya no como enemigo o enemiga, sino que como un posible aliado, es difícil todavía decir, somos lo mismo, entonces nos juntamos y nos organizamos juntos, luchamos por lo mismo. Eso todavía cuesta y cuesta mucho. De hecho, muchas asambleas que surgieron después del 18 de octubre ya no existen.
y otras que surgieron siendo muy numerosas hoy día existen, pero muy acotadas. Entonces, esa es una cuestión importante a tener en consideración. Entonces, desde mi perspectiva, lo fundamental es hacer una acumulación de fuerza a largo plazo que permita ir generando distintos movimientos sociales que, articulados entre sí, conformen un gran movimiento popular de carácter revolucionario en la medida que busquen la transformación del capitalismo, pero en el mediano plazo y en el corto plazo ir avanzando en la prefiguración de esta sociedad que queremos, buscando una nueva sociabilidad entre vecinos y vecinas, buscando una nueva unión, una nueva comunión entre vecinos y vecinas, una comunidad, desarrollando el comunitarismo o el comunismo en el entorno, y esto es fácil de hacer, no es tan complicado. Se trata de identificar las necesidades básicas de la población e ir viendo cómo colectivamente se les da respuesta sin esperar que haya una acumulación privada de lo que se genere ahí de esa actividad social y no buscando que sea apoyado por el Estado, sino que de manera independiente. Entonces se pueden desarrollar y se desarrollan formas de economía asociativas, de comercio justo, en fin, en distintos puntos del país, solo que todavía son muy minoritarias. Entonces hay que profundizar en eso hoy día. Hoy día crear comunidad, hoy día desarrollar cuestiones que permitan satisfacer necesidades económicas de la población y seguir dando las luchas reivindicativas por la conquista de derechos que se ha postergado por tantas décadas. Entonces, habría que avanzar en estas dos dimensiones. Y desde mi punto de vista, el elemento clave, el elemento central para todo este proceso es la formación política. Lo que cercenaron de manera radical en nuestro país y en el mundo los neoliberales fue el pensamiento crítico. Lo que hicieron fue una lobotomía al cerebro de las personas de manera que dejaran de pensar en lo colectivo, dejaran de pensar en lo solidario y se abocaran a lo individual y se abocaran a la competencia despiadada y dejaran la colaboración, que es lo más humano, que es lo más bonito que tenemos nosotros y nosotras. Entonces, desarrollando la formación política vamos a poder ir rompiendo esa construcción ideológica del neoliberalismo que nos ha hecho tanto daño y que está incrustada en nuestras propias neuronas. O sea, las propias organizaciones populares, las propias organizaciones de izquierda, hoy día actuamos de una forma neoliberal porque esto se impregnó en la forma de ser, se hizo sentido común en los seres humanos. Entonces, la formación política permitiría de alguna forma ir desmontando toda esa construcción ideológica del neoliberalismo y en cambio recuperando esto humano que es la colaboración y la solidaridad y el amor, etc. Entonces, para ambos caminos, para el reformista de mediano corto plazo y para el revolucionario de más largo plazo, se necesita trabajar en formación política. Me da la impresión que quienes más honestamente apostamos a la formación política somos aquellos que queremos la transformación revolucionaria y que estamos pensándola en el largo plazo. Me da la impresión que los otros sectores se conforman un poco más con una pincelada y con el consignismo, digamos. Pero también pudiera ser una apreciación que la hago desde el lugar que yo me paro, desde medios de comunicación populares que apuestan por una línea determinada y de organizaciones políticas y sociales que apuestan por una línea determinada. Pero creo que eso es un poco lo que pasa, ¿no? Ahora, ¿cómo poder lograr avances como más concretos hoy día? Lo fundamental hoy día es que a partir de esa formación política, de esa elevación de los niveles de conciencia, se van creando cuestiones que ni siquiera se planifican, pequeños hechos políticos sociales de confrontación, muchas veces provocados por la propia dominación, como fue el caso de lo que pasó en Panguipulli en estos días, en donde nuevamente hay explosiones sociales. Y la formación política no es solo formación teórica en la casa, leyendo libros, sino que la formación política también se da ahí en la lucha, en la pelea. Entonces, el avance de la formación política teórica, la reflexión, la sistematización, junto con la lucha social en la calle, va a ir generando el surgimiento entonces de nuevos liderazgos, de nuevos cuadros políticos y de pueblo organizado que lleve adelante las transformaciones. Yo siempre digo, hay que apurarse despacito. Esto lo escuché alguna vez de un viejo sabio de un movimiento social de otro país. Hay que apurarse despacito. Y esto también es repetido y ha sido repetido por compañeros y compañeras de nuestras organizaciones sociales chilenas.
hay que apurarse despacito. No hay que solo estar pendiente de la meta final, también hay que bajar la mirada al camino. Es importante el camino que se transita para llegar a las metas que uno se propone, sean reformistas o sean revolucionarias. Por ahí algunas pistas, digamos, de cómo hemos venido nosotros impulsando organización y lucha, nosotros y nosotras. Sin duda, las respuestas van a salir de lo colectivo. Sin duda, las respuestas más contundentes van a salir de la práctica, porque esta cuestión tiene que ser un constante ir y venir entre la teorización o la sistematización y la lucha concreta. Entonces, de esa praxis van a ir surgiendo las claridades que hoy día no tenemos, pero algunas pistas podrían estar por ahí. Lo revolucionario me parece que es construcción de largo plazo, pero que también tiene una hora en el desarrollo de comunidad, en el desarrollo de la autonomía, en el desarrollo de la autogestión, y lo de mediano corto plazo, que es más reformista desde mi punto de vista, y que por lo tanto acumula más bien votantes y masa electoral con no mucha conciencia, necesitan de la formación política, y esa formación política no es solo teórica, sino que también es en la calle. Sí, me parece que te voy a hacer la última pregunta de Facebook, porque me parece que hay en el chat de acá del Zoom hay dos o tres preguntas más, pero te la voy a hacer la siguiente. Dice Mónica Pilquil Lizama, dice: la hija de Carmelo Soria está llamando a un paro general hasta que caiga el gobierno de Piñera. Sabemos que la muerte del joven malabarista ha marcado profundamente a Chile. ¿Qué factibilidad crees tú, querido Languem, que este paro sea factible y que sea organizado y apoyado por todos los sectores? Pregunta de Mónica. No sé si podrías dar una explicación quién es Carmelo Soria. Sí, bueno, Carmelo Soria, un compañero asesinado en dictadura militar, que había tenido importantes cargos en el gobierno de Allende, en el periodo del gobierno de Allende. De la Economista español, me parece, ¿no? Su familia ha dado una lucha denodada por la justicia, y entonces me da la impresión de que una de las hijas de Carmelo Soria hace esta propuesta, que ojo que no es nueva. Ojo que no es nueva. Hay sectores populares, sectores de nuestra izquierda o de las organizaciones sociales que cada cierto tiempo levantan la consigna de los paros o huelgas generales, pero que se olvidan de una cuestión esencial. Todos los teóricos de la huelga general plantean que eso se organiza, que eso se prepara. Eso no es una cuestión espontánea, no es lo mismo que la revuelta. Entonces, no es que uno haga un llamado desde una clarividencia para decir, miren, vámonos a la huelga. La verdad es que eso requiere de una planificación y una preparación ardua, que desde mi punto de vista hoy día, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, desde mi punto de vista hoy día no hay condiciones organizativas en el pueblo, ni de conciencia, que permitan construir esa organización para una huelga general. Como consigna, como llamado general está bien, pero en la política concreta sería un poco irresponsable desde mi punto de vista proponerlo. Pero sí podríamos hacer este ejercicio de preparar una huelga general en el mediano plazo. Podríamos intentar ese ejercicio. Tal vez nos demoramos menos de lo que yo supongo. Ojalá así sea. Pero esto requiere de una paciente acumulación de fuerzas que permita desembocar en la huelga o el paro general. ¿Por qué? Porque muchos de los sectores populares organizados hoy día no están ganados para la idea de debilitar el sistema capitalista. No están ganados, hay que decirlo con todas sus letras. Hay sectores de las organizaciones populares chilenas que durante 30 años han defendido el sistema, han sido parte de la estabilidad de este sistema. La CUT, el Colegio de Profesores, no han tenido las agallas para ir organizando, formando al pueblo, formando a los trabajadores y trabajadoras, preparándolos para estos combates que en algún momento se van a producir. Son organizaciones que durante 30 años prácticamente no aportaron nada a la formación del pueblo,
para enfrentar la revuelta de octubre del 2019, teniendo recursos, teniendo apoyo legal, estatal, teniendo apoyo internacional. No lo hicieron. Entonces, cuando uno piensa en un paro nacional o en una huelga general, estamos pensando que quienes asumen esa tarea sería solo aquel segmento del pueblo que está viendo un cambio más profundo en el sistema. Y esos sectores todavía somos extremadamente débiles, hay que decirlo con todas sus palabras, somos extremadamente débiles. No hay la capacidad de generar una construcción, una organización clandestina, que sería la única forma de preparar condiciones en Chile para una huelga general, clandestina, subterránea, que prepare todos los elementos materiales, ideológicos, las alianzas, etcétera, para desarrollar una gran movilización. De ahí que lo del 18 de octubre fue revuelta, porque si hubiésemos tenido la capacidad de organizar eso, no habría sido revuelta, o habría derivado de revuelta a otra cosa. La verdad es que amplios sectores organizados de nuestro pueblo no están ganados para la derrota del capitalismo. Con suerte están ganados para maquillar el capitalismo o para terminar con el modelo neoliberal, pero sin cambiar el capitalismo. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer todavía es como bastante grande, bastante arduo. Insisto que como consigna no es malo, pero que requiere de un respaldo organizativo, un respaldo, una acumulación de fuerza que hoy yo no lo veo. Ahora, también es importante decir que este del fuera Piñera también fue usado por la clase política, por la élite política, después de la revuelta popular, como parte de las demandas llamadas políticas, porque la revuelta lo que pedía eran cuestiones como sociales evidentes, o sea, con suerte no más FP. Yo creo que en los primeros días de la revuelta en Chile ni siquiera se gritaba por no más FP, el grito era directo contra la represión, directo, el grito era apoyando la evasión del metro, pero en la medida que pasan los días, hay ciertos sectores que aprovechan de instalar estas consignas de cambio de constitución y de fuera Piñera, pero yo creo que de una manera no muy honesta. Yo lo denuncié desde el principio, porque me da la impresión de que cuando se tratan de instalar esas consignas políticas, lo que se estaba preparando era el camino para el acuerdo del 15 de noviembre. Entonces, estando yo absolutamente de acuerdo con la necesidad de cambiar la Constitución, me parece que uno hace estas propuestas cuando tiene una pequeña acumulación de fuerza. Me parece que estando absolutamente claro de que es necesario que el nefasto gobierno de Piñera termine, llamar a un paro general para que salga Piñera es como darle casi una salida a lo que hemos logrado ahí contener, como evidenciar de la dominación en Chile. Porque si se va Piñera, el que llegue, estoy absolutamente seguro que va a defender los mismos intereses que Piñera. Absolutamente seguro. Y tal vez con una cara más bonita, tal vez con mejores protocolos para carabineros, pero aquí en Chile no necesitamos reformar carabineros. Chile no necesita que se reformen los carabineros. Chile necesita que se elimine la institución nefasta de carabineros, que se elimine, que desaparezca. Y que si hay una necesidad de policía dentro de un Estado burgués, siempre va a ser necesaria una policía, bueno, que sea una policía que defienda la vida y defienda los derechos humanos como doctrina básica. Y no la actual, que como doctrina básica tiene que el enemigo es el pueblo organizado, por lo tanto cualquier protesta es enemigo que hay que destruir, y si lo mato, lo mato. Total, me va a defender la institucionalidad. Vi por ahí en el chat que había una mención al Poder Judicial. El Poder Judicial es parte del Estado chileno. El Poder Judicial, por lo tanto, es parte de este Estado contrainsurgente. Las leyes que hace el Parlamento y que aplica el Poder Judicial son leyes para defender el capitalismo y para defender el neoliberalismo, no es otra cosa. Entonces, el Poder Judicial, la justicia no nos va a defender nunca a los pobres cuando nos sublevamos, nunca, nunca. Porque está hecha para defender los intereses de los y las poderosas. Entonces, más bien lo que habría que pensar entonces es en ir preparando como los distintos dispositivos dentro del pueblo que permitan resolver las necesidades. Si en un territorio hay problema con la delincuencia, bueno, el pueblo organizado tiene que ver cómo le para la mano a la delincuencia o al narco.
Si en un territorio tenemos problemas porque los alimentos son muy caros, bueno, veamos cómo vamos generando producción de alimento comunitario. Para que logremos soberanía alimentaria y no dependamos de las transnacionales o de los supermercados que nos venden las cosas 50 veces más caras de lo que debiese ser. En fin, entonces, no veo condiciones hoy día para un paro general y me parece que pudiese ser peligroso centrar la pelea en la figura de Piñera. Creo que hay que acumular fuerzas para paros generales o para huelgas generales y creo que junto con plantear la salida de Piñera hay que plantear al menos la reforma profunda del Estado chileno, al menos la reforma. Desde mi punto de vista, lo que hay que plantear es el cambio radical y estructural, pero al menos la reforma, o sea, al menos si queremos policía, que no sea carabineros. Al menos si queremos Fuerzas Armadas, que esas Fuerzas Armadas tengan un solo escalafón y no dos, y que no estén para atacar al enemigo interno, sino que estén para prepararse para eventuales amenazas externas, por último, ya. Entonces, si no hay cambios como eso, si no hay un cambio profundo en la estructura, funcionamiento, objetivos del Poder Judicial, no nos sirve que se vaya Piñera. La verdad es que sería casi un distractor. Adolfo. Sí, gracias. Gracias, Abner. Hay algunas preguntas en el chat también que a lo mejor tú quieras responder. Tú hablaste de una confluencia entre la Convención Constitucional y las luchas populares hace un poco rato, en tu exposición. Entonces la pregunta dice, ¿esta articulación en el tiempo de la Convención Constitucional y las luchas populares pueden resultar en más avances contra el capitalismo? Estoy pensando de que el nuevo sentido común, entre comillas, es la desconfianza con el Estado, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, etc. A ver, primero tratar de precisar un poco lo siguiente. Yo lo que planteé es que visualizo que a futuro se puede ir produciendo una confluencia del descontento del proceso de cambio constitucional, es decir, la gente que confió que esa era la manera de lograr cambios favorables al pueblo y que se metió en la lógica de comandos por el apruebo, en la lógica de buscar candidatos y candidatas y ahora están en las campañas, en fin, que mucha gente que lo hizo de manera ingenua pensando que esa era la salida, se van a ir descolgando de ese proceso. Y yo lo veo ya, digamos, ya se ha ido produciendo que gente que incluso hizo campaña activa por el apruebo, como que diciendo, oye, y no que era con puros independientes y ahora los independientes son todos ex militantes de los partidos que renunciaron para presentarse de independientes, o ex militares, o palos blancos de los empresarios y empresarias, etc. Entonces, va a irse produciendo un desgaste de la gran masa que estuvo ganada para la Convención Constitucional como gran salida para Chile, se van a ir descolgando de ese proceso y desconfiando cada vez más de los resultados de eso. Y desde mi perspectiva, cuando salga la propuesta de nueva constitución, no va a ser ni cerca lo que el pueblo espera. Porque la derecha va a utilizar todo su poder de veto del tercio que le concedieron los partidos. O sea, ese es un disparo en el pie que hicieron los propios supuestos opositores a Piñera. Entonces van a utilizar ese tercio en la convención para bloquear cualquier posibilidad de propuesta de cambio en el papel, porque pues yo valoro también la propuesta de cambio de constitución, no es que diga que no, solo que digo que hoy no hay condiciones reales, verdaderas, para pensar que salga algo muy bueno de ese cambio de constitución. Entonces, ese sector descontento del proceso, pienso yo que pudiera confluir con aquel sector que de manera natural va a tender a salir a protestar producto de los problemas económicos, porque la crisis económica que en Chile empezó a notarse fuerte a principios del 2019, antes de la revuelta, a principios del 2019 con cierre de empresas, con despido de trabajadores y trabajadoras, con muchas leyes antitrabajador, con muchas leyes laborales injustas, en fin,
todo ese proceso que venía confluyendo, aparece la revuelta popular y de alguna forma sirve al sistema para decir la crisis económica no es culpa de la crisis mundial, o de las crisis mundiales, sino que es culpa de la revuelta. Y entonces hacen pequeñas ayudas a los empresarios para medio mantener la economía, y viene la pandemia. Y viene la pandemia, y la pandemia lo que provoca es que el empresariado se haga más rico y que la gente se empobrezca más. Pero ¿por qué la gente no se lanza con fuerza a la calle? Una, por las medidas represivas, que no son para controlar la pandemia, como el toque de queda y ese tipo de cosas, pero también porque hay paliativos para el impacto de la crisis económica, como una gama de bonos y de opciones económicas para el pueblo, pero sobre todo el retiro del 10% de las AFP. Estos dos retiros del 10% de los ahorros de AFP ha permitido que una gran cantidad de población sobreviva durante 6 meses, un año tal vez, y por eso que ahora se habla incluso de un posible tercer retiro. Pero una vez que no hayan más bonos, una vez que no hayan más retiro del 10% de la AFP, esta crisis económica ha seguido profundizándose. Siguen cerrando empresas, siguen despidiendo trabajadores y trabajadoras, los sueldos siguen siendo precarios, se instalan nuevas leyes explotadoras, ahora el teletrabajo va a entrar con todo, etc. Entonces, viene una sobreexplotación de la mano de obra que va a producir hambre real, concreta, que lo que ya se vio a mediados de la pandemia, cuando la gente empezó a salir, porque todavía no llegaba la ayuda estatal de las cajas de alimentos, la gente empezó a salir con pandemia y todo. Pero eso se frena de alguna forma con estos paliativos, como digo, del retiro del 10% de la AFP o algunos bonos. Entonces, cuando se produzca la eventual confluencia de esos dos procesos, la gente que salga a protestar por hambre, con la gente que se vaya descolgando del proceso constitucional e institucional, pudiera haber un segundo estallido. Dicho eso, para aclarar, yo veo con buenos ojos que dentro del proceso de cambio constitucional institucional hay ciertos sectores que tienen algún grado de honestidad en su apuesta, que de alguna forma están ahí llevando candidatos o candidatas porque quieren lograr cambios más profundos. Tal vez no anticapitalistas, pero sí al menos antineoliberales. Son minoritarios, por eso que no puedo confiar del proceso en su conjunto, pero esos sectores están ahí, pues, son compas que uno conoce, que han estado en la lucha, que son amigos, son amigas incluso. Yo tengo varios amigos y amigas que van de candidatos y candidatas, pero yo no me prestaría para ir a hacerles campaña, o yo no me prestaría para ser candidato, porque no creo en el proceso. Pero de alguna forma puede haber entonces sí una potenciación de la protesta popular de calle, independiente, que construya poder autoconvocado, como lo que he estado mencionando todo este rato, con esos pequeños sectores que están ahí dentro. Estoy pensando en sectores como los que nombré, que se sumaron de manera crítica a este proceso. Estoy pensando en las compas de la coordinadora feminista 8M, estoy pensando tal vez en algunos sectores que venían dando peleas importantes en torno a la FPA antes, en fin, que tal vez sin ser anticapitalistas de manera declarada y profunda, sí uno puede encontrar honestidad en su lucha y en sus propuestas para cambiar las cuestiones más apremiantes del neoliberalismo. Y eso podría de alguna forma potenciarse. Pero al ser estrategias distintas, va a ser una alianza, pero no una fusión. O sea, ahí no hay posibilidad de hermanamiento, menos en el corto plazo. Pero sí alianzas. Es perfectamente posible desarrollar alianzas de luchas más institucionales con luchas más por fuera de la institucionalidad. Silvia. Micrófono, Silvia. Tienes que desconectarlo. Tranquila nomás, tranquila. Sí. Bueno, primero yo creo que vamos a ir redondeando con las preguntas y además porque tenemos que sacar algunas conclusiones de este encuentro. Entonces, yo juntaría, hay una pregunta que dice de parte del compañero Luis Alfonso, no sé, pero hay que leer Contrato Social de Jean-Jacques
Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Ya. Es una pregunta. Lo otro es ese encuentro que hubo en Temucuicui de familias, de dos familias víctimas del mismo enemigo, digamos, en este caso es del terrorismo de Estado que implanta el gobierno. Se logra ver en esa unidad de acción, porque para muchos fue muy importante el que se haya reunido en el Tragún, o sea, en esa reunión que hubo en Temucuicui, donde había lonco, había muchas autoridades mapuche, pero también estaba la familia que había perdido, entre otras cosas, era un tira que trabajaba en el norte, era un tipo del PDI que trabajaba en el norte y que ni siquiera sabían que los habían llevado a Santiago, se unieron ambas víctimas. Después de esa reunión, si tú conoces si hay o ha continuado así algún trabajo pensando en buscar más unidad entre los pueblos. Eso creo que sería por el momento las preguntas que hay para después que ya hagamos algunas conclusiones. Okay. Sí, efectivamente, dentro de la falta de formación política de nuestros pueblos está el que ni siquiera conocemos la teoría burguesa sobre cambio social y construcción de sociedad. Menos conocemos a los autores de izquierda o menos conocemos las propuestas de los sectores populares. Entonces, la formación política debiese tal vez partir incluso por ahí, partir por conocer, como en un conversatorio anterior tocamos temas como Estado, Nación, en fin. Y efectivamente las constituciones políticas son un contrato social, son un acuerdo de la sociedad donde los distintos actores de la sociedad dicen, yo bajo mis armas, de manera que no sigamos todos enfrentados contra todos y todas, y buscamos ciertos acuerdos mínimos en los cuales funcionemos como sociedad. Claro, el tema es que eso sería una asamblea constituyente, ¿no? O sea, hacer un acuerdo social, un pacto social que permitiera un funcionamiento medianamente democrático. El problema es que dentro de la sociedad hay grupos que tienen más poder y están más organizados que otros. Y ahí empezamos con todo este problema de que entonces para llegar a un pacto social tenemos que llegar con fuerza acumulada como pueblo, y esa es la fuerza acumulada como pueblo que hoy día no tenemos. Entonces, claro, efectivamente se necesita de algún tipo de pacto social siempre, pero el tema es que esos pactos sociales siempre obedecen a la correlación de fuerza. Es decir, si en algún país se ha avanzado mediante el cambio de constituciones, no ha sido porque era la solución, sino ha sido porque había una acumulación de fuerza en esa línea. Estoy pensando en Bolivia, por ejemplo, que Bolivia por años hizo en sus movimientos sociales una acumulación de fuerza tendiente al cambio de constitución. Entonces, finalmente, cuando hay un cambio constitucional, lo que se expresa allí es la correlación de fuerzas de la sociedad. En el caso de Chile, la correlación de fuerzas es súper desfavorable al pueblo. Entonces, lo que se va a expresar sin ninguna duda en la nueva reforma a la Constitución no va a ser favorable al pueblo, porque no tenemos la fuerza suficiente. Eso no significa que yo sea de los que niegan la posibilidad de generar saltos en la correlación de fuerzas. Yo creo que hay que generar hechos, acciones que permitan forzar y avanzar más rápido en esta correlación de fuerzas, pero eso hay que también planificarlo. Y ahí volvemos a lo que yo decía antes, si queremos impulsar un gran paro nacional o una gran huelga general, también hay que prepararla, también hay que organizarla y hay que tener cómo. Y sale harto, o sea, es mucho tiempo, mucha gente, muchos elementos materiales, en fin. Y además es una apuesta no más, digamos, es un paso más de la lucha, tampoco es que ahí esté resuelto con eso el cambio revolucionario de la sociedad, es una apuesta más posible. Bien. Y con respecto a esto de la alianza entre pueblos, desde mi perspectiva, y sobre todo desde la perspectiva de este tercer grupo que yo mencionaba, están los conservadores, los que quieren mantener las cosas, están los reformistas que apuestan a cambiar hoy día mediante el cambio de constitución, y estamos quienes estamos por las fuerzas propias del pueblo, tratando de generar autoorganización. Para este segmento, que hoy día es minoritario,
la alianza entre pueblos y territorios se torna fundamental, se torna esencial, básica. Si no logramos generar alianza entre territorios y alianza entre pueblos, no vamos a avanzar mucho. Y pueden pasar décadas y no vamos a avanzar mucho. Las alianzas son fundamentales. Y en estas alianzas el pueblo nación mapuche tiene una experiencia de cientos de años. Una experiencia de cientos de años. Entonces, esa lógica de la alianza es una cuestión que me parece interesante profundizar porque es una manera distinta de hacer política. Nosotros los occidentales, las occidentales, estamos acostumbrados a hacer política que cuando nos juntamos con el otro es cuando nos fusionamos o cuando le ponemos la pata encima y lo arrastramos más o menos obligado a nuestras políticas. Esa es la forma como tradicional, histórica de hacer alianza de los sectores populares o de las izquierdas. En cambio, en el caso del pueblo nación mapuche es una alianza donde yo tengo mi vía y mi camino, tú tienes tu vía y tu camino, coincidimos en determinados objetivos y nos potenciamos, pero continuamos nuestros caminos paralelos, no se transforma en un camino único. Entonces, esa lógica de alianza me parece que es esencial. Y se ha venido trabajando por lo menos desde fines de los 80, en el caso del pueblo chileno con el pueblo nación mapuche, y por el lado argentino también. Por lo menos desde fines de los 80, con pequeños pasos, pequeñas acciones, pequeñas cositas que van aportando para allá. Me da la impresión que lo de Temucuicui efectivamente es un nuevo pasito en eso. Yo no lo encuentro tan significativo, excepto por lo simbólico que era, digamos que reunía dos familias que habían sufrido la pérdida de un ser querido producto de las políticas del Estado burgués, explotador y dominador. Uno defendiendo los intereses del empresariado, hay que decirlo, la PDI actuando como represora del pueblo, y el otro luchando en contra de la represión, sin embargo, ambos engañados por el mismo Estado burgués. Entonces, esta cuestión de la unión de esas dos familias simbólicamente es potente, es muy potente, pero la familia chilena que estaba ahí no representa una organización chilena, ni representa un sector político chileno, era la familia, y por el lado mapuche es una de las corrientes dentro del pueblo nación mapuche, que hay muchas, que a veces hasta complejo de entender, porque tiene que ver con la historia, los linajes, los territorios, etc. Pero sí es un paso, es una señal más de las muchas que se han venido dando de la necesidad de alianzas, de alianza. Hay que construir la alianza entre las naciones, los pueblos originarios y los sectores populares en lucha en los distintos países. Hay que construirla. Sí o sí, es un mandato. No es una cuestión que uno pueda escoger. No es que diga, no, es que me cuesta entender el pueblo mapuche, entonces no voy a hacer ese esfuerzo. No, es que si no lo haces, no vas a avanzar ni a la esquina. Hay que hacerlo. En el caso de Chile, más de un 10% de la población es población mapuche directa, digamos. Y no sé, el 80%, el 90% somos descendientes mapuche de forma indirecta. Entonces, es imposible no hacer ese tipo de alianzas, pero desde mi punto de vista, respetando siempre la particularidad de las luchas de los distintos pueblos. Porque si uno trata de unificar la lucha, por ejemplo, en países donde hay muchas naciones indígenas, unificar la lucha de todas las naciones indígenas como si fuera la misma, también ha producido tremendos errores. Así que sí, bienvenida a todas estas señales de unidad, de alianza entre territorios y entre pueblos, porque eso creo que permitirá potenciar una vía, una salida, un cambio que tenga que ver con cambios estructurales al capitalismo y que tenga que ver por fin con empoderar a los pueblos pobres del mundo para lograr las transformaciones que tanto anhelamos, que tantas décadas, que tanta sangre ha costado, pero que seguimos confiados, esperanzados de que la tosudez por dar la lucha, por la justicia, por el amor, por la solidaridad, nos va a llevar en un momento tal vez no muy lejano a poder estar hablando acá no solamente de cómo generamos condiciones mínimas, sino tal vez estar dando cuenta de avances contundentes. Porque mientras continuemos en la lucha, en la organización, en la alianza, en la generación de política, hay esperanza de cambio. El día que dejemos de preocuparnos de estas cuestiones, va a ser un poco más complejo porque habrá que esperar otras generaciones, otros recambios, en fin, pero nos mantendremos, de ninguna forma nos sacarán de la vía, del camino de la transformación revolucionaria de la sociedad. Muchas gracias, compas.
Micrófono, Silvia. Abner, ha sido una excelente exposición. Creo que nuestra gente siempre van a ir quedando dudas, porque a la medida que tú nos vas entregando información, se nos va abriendo el apetito por saber más todavía. Y eso significa que no será esta la última vez que tengamos encuentro contigo, así como vamos a tener con otros compañeros y compañeras también, porque la idea nuestra de Chile Despertó es que junto, como decía al comienzo, con protestar, con denunciar, también queremos ser parte de, junto a ustedes, participar en un programa, participar en la alternativa. Y en eso vamos a seguir trabajando. Ahora, podríamos hacer un resumen de lo que fue tu intervención. No es fácil porque tocamos muchos temas bastante profundos. Pero si fuera posible, Abner, de que más o menos tú nos sintetizaras, por ejemplo, la importancia de la organización de estos sectores autoconvocados, ya sea alguna olla común, ya sea una asamblea. Eso es lo que nos importa, los movimientos sociales, incluso que están saliendo a la calle todos los días, a verse de seguir con ellos, buscando la conversa para organizar, porque ahora mismo, a raíz de la muerte del compañero Pancho, resulta que hubieron un montón de incendios, pero ¿y después qué? Entonces hay que buscar que se organicen esas rabias, esas furias. Eso por un lado. Después lo otro, la importancia que tú también nos planteaste de tener medios de comunicación autónomos y ver cómo nosotros también desde el exterior podemos ayudar a ese desarrollo, a estos sectores que están buscando tener su propio medios de comunicación, ya sea el diario, ya sea una radio, ya sea una tele, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y lo otro tan importante, y que yo creo que después de haberte escuchado, nosotros podremos estar reafirmando la necesidad de la educación política, la formación, de intercambiar opiniones. Nos van a disculpar tanto los que están participando acá adentro del Zoom, como la gente que nos está escuchando desde el Facebook, por razones de tiempo y por razones es difícil dar la posibilidad que todas puedan hablar y puedan hacer preguntas y puedan intercambiar, pero ya conocemos lo que nos planteaste, y yo creo que pronto podremos tener otro encuentro contigo y ya hacer un diálogo e intercambiar a voz abierta, no solamente con preguntas, porque yo creo que sí se necesita. Abner, te dejo el espacio para que redondees un poquito y también tus palabras dirigidas a quienes nos están escuchando. En todo caso, nos están escuchando de varios países, ¿eh? Así que no estamos solamente en Suecia ni en Chile. Así que, y agradecerte, yo sé que tu tiempo también como activista es importante de lo que puedas hacer en Chile, pero agradecerte que has dedicado el tiempo para nosotros como Chile Despertó Suecia. Ya, Silvia. Bueno, en lo esencial de mi exposición lo que yo planteé fue que tenemos una economía, un Estado y unos partidos políticos que funcionan bajo la misma lógica, que es la defensa del empresariado. Lo han hecho por largos años, pero de manera mucho más profunda y brutal desde el golpe de Estado del 73. Frente a eso, la acumulación de rabia, pero no de organización ni de muchas claridades políticas, la acumulación de rabia hizo estallar la realidad chilena el 18 de octubre del 2019. Esa revuelta popular fue traicionada por los partidos políticos al pactar entre partidos de ultraderecha, derecha, centro, izquierda, etcétera,
una salida negociada a esta protesta social que derivó en la idea del cambio de constitución. Frente a ese estado de cosas, hay un sector de la sociedad que apuesta por transformarlo, apuesta por mantenerlo todo, conservarlo todo de manera intacta. Hay un sector que ingenuamente o con maldad decide participar de esta reforma a la Constitución, porque no es una asamblea constituyente, y se mete en el proceso. Y hay otro sector que seguimos apostando a la construcción de organización independiente sin valorar mucho este proceso de reforma a la Constitución. Ese es un poco como el esquema de lo que yo presenté. Ahora, ese sector que estamos en la lucha independiente, obviamente que es un sector minoritario, es un sector que está debilitado y que necesitamos de todo su apoyo y solidaridad. Y como Silvia decía, que habían compañeros y compañeras de distintos países, entonces yo aprovecho de señalar con mucha claridad de que en Chile lo que está sucediendo también es gracias a lo que ustedes han hecho en el extranjero. O sea, si en otros países no hubiese existido una denuncia constante a las graves violaciones a los derechos humanos que hay en Chile hoy día, sería mucho más difícil lograr pequeños avances, pequeñitas acciones de justicia en este país. Y tampoco habría mucha esperanza de generar algo de justicia y reparación a futuro. Y por otro lado, ustedes en el extranjero han hecho enormes esfuerzos por apoyar de manera concreta algunos procesos de los que se han venido desarrollando en Chile. Entonces, yo de manera muy clara, así como agradezco ese esfuerzo que han hecho, también de manera muy clara, señalo que hoy día es imprescindible mantener ese apoyo a la lucha en Chile y en Latinoamérica, porque esta cuestión no es solo en Chile, sino que todos nuestros países de Latinoamérica vienen transitando por situaciones muy, muy, muy similares, ya sea en cuanto a la instalación del capitalismo neoliberal, ya sea en cuanto a las revueltas de los pueblos que se cansan de esto, y la represión que acontece en distintos países. Algunos con suerte de iniciar pequeños procesos de cambio y otros con enorme represión, como en el caso de Chile. Entonces, como digo, con mucha claridad también señalo que es necesario mantener ese apoyo, no puede disminuir ese apoyo en el contexto que estamos hoy día, se hace incluso más necesario todavía para aquellos sectores que al no ser parte de esta apuesta de cambio dentro de la institucionalidad, entonces quedamos mucho más expuestos y expuestas a la represión y a la venganza de los sectores poderosos. Entonces, desde el extranjero hay unas labores, unas tareas que son esenciales desde mi punto de vista. Mantener la denuncia en todas las instancias y de todas las maneras que sea posible, tanto al genocida de Piñera como al Estado chileno, porque este no es un tema solo de este gobierno ni solo de Piñera, es el Estado chileno en su conjunto que con distintos gobiernos de distintos signos ha continuado matando a luchadores del pueblo mapuche, luchadoras del pueblo mapuche y del pueblo chileno. Entonces, la denuncia constante al empresariado, a los políticos, al Estado, al gobierno, etcétera, sigue siendo fundamental. Y lo segundo, el apoyo en términos materiales, que cada vez deberían tratar de identificar más precisamente qué objetivo es el que quieren apoyar, qué línea es la que quieren apoyar, porque aquí a río revuelto ganancia pescadores, o sea, organizaciones o dirigentes sociales que nunca hicieron nada en 30, 40 años, se han querido atribuir la revuelta popular, y por lo tanto han querido también recibir los apoyos económicos desde instancias del extranjero para seguir haciendo nada, para seguir financiando los sueldos de la burocracia, que tiene esa casta burocrática que muchas organizaciones han ido construyendo en Chile. En cambio, las organizaciones populares independientes que funcionamos sin recursos a pulso en el día a día, etcétera, entonces es necesario aportar ahí. Y ahí, como yo señalaba en mi exposición, hay tres ámbitos fundamentales. Cualquier apoyo, ya sea metodológico, económico, aportes de reflexiones, etcétera, a los procesos de formación política que hoy día son tan imprescindibles, es bienvenido y es necesario. Y es muy, muy valorado. Cualquier aporte al desarrollo y potenciación de medios populares de comunicación es recibido de manera
con mucha alegría, por cuanto los medios populares hoy día son los únicos que difunden lo que realmente está pasando en Chile. Y en medio de una gran represión además, o sea, constantemente los reporteros de medios populares están siendo agredidos por la policía, detenidas por la policía, algunos heridos por la policía, en fin. Entonces, el aporte a los medios de comunicación popular para seguir potenciando este sector que es pequeñito en Chile todavía, pero necesita potenciarse. Necesitamos transformarnos en los grandes difusores de lo que realmente está sufriendo el pueblo y lo que realmente está construyendo el pueblo. En el caso de nosotros, con el periódico El Irreverente, hemos tratado de desarrollar esa función de comunicación por 8 o 9 años, a través del periódico impreso, que sale mensual, pero también a través del Facebook, que sobre todo en los días posteriores a la revuelta, cumplió un rol fundamental porque estábamos constantemente tirando información y noticias de distintas ciudades del país con compañeros y compañeras que nos aportaban voluntariamente con eso. Pero eso es peligroso. Entonces en Chile hoy día hay que protegerse para salir a la calle a reportear. Hoy día hay que salir con protección para el COVID, pero también hay que salir con protección para que no te saquen los ojos. También hay que salir con protección para que no te quemen con el agua con ácidos del guanaco. También hay que salir con protección para que no te ahogues con el gas pimienta que de manera indiscriminada están usando Carabineros de Chile. Entonces, es necesario un apoyo a los medios de comunicación popular en Chile. Y en tercer lugar también el ámbito de los derechos humanos. Los compañeros y compañeras que han sido vulnerados en sus derechos básicos esenciales, están sin apoyo de ningún tipo. Entonces solo el apoyo popular permite que ellos sigan tratando de buscar justicia. Tenemos en Chile una gran cantidad de procesados y procesadas por razones políticas después del 2019, pero también tenemos presos y presas políticas mapuche y presos políticas subversivos de antes del 2019 en Chile. Tenemos en Chile casi 500 mutiladas oculares. Tenemos casi 50 asesinados y asesinadas. Entonces, las organizaciones de derechos humanos que de manera precaria tratan de hacer un pequeño trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos necesitan también de apoyo. Entonces, es esencial que desde el extranjero cada vez se articule y se focalice más la ayuda en la denuncia a través de todos los mecanismos posibles de lo que está sucediendo en Chile, y por otro lado, en el aporte material hacia al menos estos 3 ámbitos fundamentales de la construcción independiente, que son la formación política, los medios de comunicación y las organizaciones de defensa de los derechos del pueblo. Bueno, una vez más agradecer tu participación en este encuentro con Chile Despertó Suecia, que empezamos con y vamos a ir avisando con tiempo también en los próximos encuentros con otros compañeros que están más o menos caminando en la misma vereda. Compañeros, compañeras, agradecemos también a ustedes. Sabemos que el día domingo, el día sobre todo las que trabajan, es un día de descanso, porque todavía hay gente que, a pesar del COVID, han tenido que sacrificar atravesar ciudades y todo para llegar a su trabajo, y esperamos de que no las toque este animalito llamado COVID. Después de haber dado posibilidad a las preguntas, decimos una vez más, la próxima vez ya queremos entrar en un diálogo. Y Amner, cuídense mucho. Saludo a toda la gente de Inquietando desde el Margen, a las compañías que están trabajando en El Irreverente y que están, como se dice, donde las papas queman. Así que nos seguimos manteniendo en contacto y trataremos nosotros en nuestras próximas reuniones ese guante que nos tiraste, tomar ese guante y ver cómo también ver la forma de buscar y desarrollar este apoyo para todos los sectores que están en busca de propuestas y que están en este camino que se entiende que estamos buscando alternativas.
Un apoyo multisectorial, podríamos decir. Eso. Claro. Así que un abrazo por sobre mares, por sobre montaña, un abrazo fraternal y nos seguimos comunicando. Antes de, Muchísimas gracias, de Silvia. terminar, Muchísimas gracias, Adolfo, Luis Alfonso y todos los compañeros y compañeras que generaron esta actividad. Es fundamental para nosotros poder transmitir lo que está pasando acá, lo que estamos tratando de hacer, lo que estamos pensando, y le agradecemos por esta oportunidad de forma muy fraterna, con mucho cariño. Lo mismo a todos los compañeros y compañeras que han estado escuchando este conversatorio y los que lo verán después también, porque como esto queda después en las redes, así es que un abrazo muy grande, mucho cariño, mucho amor. Seguiremos en la lucha por la justicia, en la lucha por la solidaridad. La lucha continúa y no hay nada ni nadie que pueda parar esta lucha de los pueblos. Exacto. Mari Chihuahua. gracias. Mari Gracias, Chihuahua. Abner. Barry Chihuahua. Un abrazo. Arriba todos y todas las que luchan. Libertad a Arriba. los presos políticos y políticas, Sin condición. sin condiciones. Antes de terminar, quisiéramos pasar unos avisitos comerciales, entre otras cosas. Sí, está comercial, claro. Bueno, vamos a... Dale. Sí, nuestra organización está llevando a cabo una junta de firmas a nivel internacional que ya tiene más de 7.000 firmas y queremos llegar a las 10.000. Y en eso está en change.org. Si es posible mostrarlo. No, pero está en nuestra página de Chile Despertó Suecia, está como Exacto. primicia, está arriba, así que yo creo que ahí la gente lo puede mirar. Exacto. Sí, eso también. Vayan a la página de Chile Despertó. Es bien Suecia. fácil. chiledespertósuecia.org. Todo junto, sin puntos. chiledespertósuecia.org. Ahí van a encontrar toda la información a quienes, todos los compañeros y compañeras que ya están siendo parte de esta organización, como también a quienes quieran tener más información sobre lo que pasa en Chile y las diferentes asambleas de todo Suecia. Vayan a esa página y van a encontrar entonces las asambleas de Norrköping, Gotemburgo, por los presos políticos, etcétera, etcétera. Eso por un lado, y por otro lado también decir de que tenemos una campaña de financiamiento para juntar dinero a través del Switch. Y esto es exclusivamente, va directamente a apoyar a las organizaciones de derechos humanos, la Coordinadora por los Prisioneros Políticos 18 de octubre. UFAP. IOFAP, que es integrante entonces también de esta organización. Entonces el switch, el 073-931-5496. Entonces se escribe en el mensaje aporte PP. Y estos dineros, como se dice, van directamente a la Organización de Derechos Humanos en Chile y a los familiares que están luchando todo el tiempo en contra de un Estado opresor terrorista. La coordinadora, perdón, hay que rectificar, esa es la coordinadora 18 de octubre por la libertad de los y las presas políticas. Eso, bueno, ya. En todo caso, OFAP es parte de esa organización. Sí, también. sí. Bueno, eso era lo que quería decir, gracias. Gracias, también un abrazo, Abner, que esté muy bien. Un abrazo grande. Quedamos agradecidos de toda tu sabiduría que nos has transmitido. Y como dijo Silvia, quedamos entonces con ese guante que nos tiraste. Hay que agradecer también a todos los que participaron a través de las redes sociales, muchos cariños, muchos negüenes, Sí. y nos estamos viendo muy pronto porque tenemos mucho más para poder
compartir con ustedes y organizarnos de una manera mucho mejor y más táctica, que son estas grandes herramientas que tenemos hoy en día. Ahmed, Además que saludo para ti. viene una semana con bastantes actividades. Exacto, justamente. Compañeras, compañeros, Compañeros, Arriba los que luchan. todos. arriba los que luchan. Venga, chao, gracias. Ana. Chao. Chao, gracias.